Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio del Espejo de Vivian y Francesca con Inma Barrio. Con Leire Chazarra. Y hoy tenemos una invitada a la que teníamos muchísimas ganas de entrevistar y por fin hemos encontrado ese huequito que nos venía bien a las tres, y es Erea Azurmendi, a la que muchas y muchos igual conocen por su nombre en Instagram, que es Tiempo de Cerezas. Erea, bienvenida al Espejo de Vivian y Francesca. Erea. Hola, wow, qué ilusión me hacía poder hacer esta entrevista por fin, porque llevamos meses ahí hablando y tenía muchas ganas de estar aquí con vosotras. Sí, las agendas que son muy puñeteras. Y la vida que nos atraviesa. También. Y si ya va muy rápido, ¿verdad? Sí, y si ya es difícil coordinarse dos, pues tres todo, pero bueno, aquí estamos. Sí, con los ojitos así también de ilusión, Erea, de tenerte también con nosotras, porque además hemos descubierto que tenemos bastantes cosas en común, sobre todo con Inma, pero bueno, ya iremos viendo. A ver. Sí, porque yo, antes que nada, yo te conocí a ti por Instagram, que es como te ha conocido yo creo la mayoría de la gente, y te voy a decir que lo primero que me llamó la atención cuando me salió tu perfil así como sugerencia fue el nombre, Tiempo de Cerezas. ¿Dónde nace ese Tiempo de Cerezas? Wow, pues este nombre es muy antiguo ya. De hecho, he intentado cambiármelo por mi nombre personal, vamos, el mío, porque fue una época, yo creo que... Bueno, pues que estaba de moda como ponerse pues nicks, ¿no? Y recuerdo una amiga con la que pues tenemos mucho en común a nivel artístico, le encanta la foto, le encanta todo lo visual, que me dijo, wow, es que tu personalidad me recuerda mucho a la primavera, ¿no? Y como a ese tiempo en el que crecen las cerezas. Y yo no sé en qué momento decidí que ese iba a ser mi nombre y ahí se quedó. O sea que... ¡Qué gracia! Fue muy divertido al principio, pero luego sentí que tenía que recuperar mi nombre personal porque... Bueno, al final Erea Azurmendi pues soy yo, ¿no? Y Tiempo de Cerezas pues ha ido... fluctuando conmigo, pero sí, el hecho de recuperar mi nombre me gustaría. Además tienes un nombre con mucha personalidad, ¿eh? Sí. O sea, suena muy bonito. Además vosotras lo habéis dicho muy bien, porque no todo el mundo lo dice bien. Es lo que tiene. Sí, Erea, que es gallego, y Azurmendi, que es vasco, con lo cual aquí el mejunje está bien hecho. Eso es. Erea, que es Irene, ¿no? Sí, creo. Sí, justo. Fíjate, sí. Decía lo de Tiempo de Cerezas, y es verdad que luego cuando tú cuando te pones un nombre, dices, bueno, voy a buscar algo chupi guay para poner como nombre en Instagram, pero sí que es verdad que cuando pasa el tiempo ya llega un momento en el que tú no te identificas con tanto con esa persona, ¿no? Que se puso ese nombre, y luego qué complicado es, como bien dices tú, cambiarlo. No te he presentado muy bien, he empezado así como un poco yo anárquica, pero bueno, para quien no la conozca, Erea Azurmendi es fotógrafa, artista visual y directora creativa. Lo he dicho bien, ¿no? No falta nada ahí. Muy bien. Mentora, a lo mejor, porque también estoy haciendo ahora cosas de creatividad, pero sí, súper bien dicho, vamos. Y tú además, yo siempre animo a la gente a que visite los perfiles de Instagram de nuestros invitados e invitadas, pero en tu caso, insisto especialmente porque tu perfil de Instagram ha sido un poco el que te ha llevado, ¿no?, a estar donde estás. Ha sido tu portfolio, no sé si lo sigue siendo, porque también es verdad que he escuchado por ahí que te estás como intentando alejar un poco, no sé si del nombre o también del contenido. Estás en una fase un poco de cambio, pero bueno, yo siempre digo a la gente que se acerque un poco al perfil para ver un poco pues quién es artísticamente y fotográficamente la persona con la que hablamos. A mí me parece muy bonita también, Erea, la forma en la que tú descubres la fotografía y cómo te inicias en la fotografía, porque la fotografía es parte de tu vida, ¿no? Desde que naces prácticamente. Sí. O sea, a ver, respondiendo un poco a tu primera pregunta, mi perfil de Instagram realmente ahora sí que está mi portfolio. Ha habido una época donde sí que he estado como un poquito más separada. Antes era más como un diario visual, y yo creo que ahora estoy metiendo más trabajo profesional y cosas con las que me siento muy orgullosa y que sí que creo que son fieles a mi esencia a día de hoy, ¿no? Entonces,
Quizás no estoy tan constantemente publicando cosas y contenido, pero el contenido que comparto siento que es más afín, ¿no? y más potente. Entonces, si alguien se quiere acercar ahí, que lo verá y bueno, y si quiere tirar hacia abajo, está toda la historia ahí, o sea que... Pero lo bueno que tiene Instagram, creo yo, que es que a veces nos quedamos solo en la parte de arriba, ¿no? Y aunque nos queramos desligar un poquito de esa parte, de ese tiempo de cerezas, en tu caso, por decirlo de alguna manera, siempre es bonito revisitar y ver que se puede evolucionar y crecer, que creo que en tu caso también es una manera muy interesante de conocerte a ti y a tu trabajo, porque tú pasas un momentito, que nos contarás ahora, un momento de crisis en el que, bueno, pues hay que reestructurar un poco todo, ¿no? Cuerpo, mente, y ver en qué punto estamos. Así que lo que comenta Leire sí que es verdad que es como una manera de acercarse. Sí, yo creo que al final hay que agradecer todos los pasos que hemos dado. Es decir, y yo agradezco Tiempo de Cerezas porque me ha traído a donde estoy. Es decir, me ha dado un montón de cosas y sobre todo aprendizajes, ¿no? Entonces, por supuesto, y de hecho es que yo prácticamente no he borrado nada de toda mi historia ahí, porque es como que siento que me da un poco de pena, ¿no? Porque es algo que he sido yo y como bien decíais, ¿no? La fotografía está muy ligada a mi vida y bueno, y obviamente pues eso se transmitía, ¿no? Aparte que yo creo que también son procesos que son interesantes compartir, ¿no? Que yo creo que en ese sentido sí que estamos en la misma línea, pues por entrevistas que he visto, y bueno, y también te seguía porque habías dado algún taller con Taller Cabo Adentro, yo tenía como ganas y bueno, nunca ha coincidido, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una parte en la que yo creo que sí que hay gente que le da como pudor esas partes, ¿no? De que te da vergüenza o que rechazas una parte tuya y es como, con lo bonito y sanador, no sé si es la palabra, me voy a poner aquí yo mística, ¿no? Pero sí que es verdad que para alguien que está empezando, para alguien que no sé, creo, me parece que es interesante compartir nuestra vulnerabilidad, por decirlo de alguna manera, y decir, yo he pasado por esto y no la quito. Y eso da 100%. pie a que se vaya abriendo paso a la gente que quiera hacer, ¿no? Que no decaiga, porque encima esto es una carrera de fondo, porque llegar a profesionalizarse de eso, como es tu caso, lleva mucho trabajo por detrás. Sí, yo creo que precisamente si tuviera que elegir una de mis palabras o de mis valores, vulnerabilidad es 100% una palabra que es core en mi trabajo y en mi vida. Y creo que precisamente el mostrar esa vulnerabilidad, o sea, yo pienso que al final el arte, si no sirve para sanar y para ayudar a los demás, ¿para qué, no? Entonces, primero, evidentemente, a mí la fotografía me ha ayudado muchísimo y si yo con ella y con mis procesos y mis maneras de hacer puedo ayudar a otras personas, pues eso me hace inmensamente feliz. Así que sí, 100%. Además, ese Instagram que para mí, tal y como tú lo tienes concebido, es un tesoro, por eso que estamos comentando, de que puedes ver un poco la evolución. Estamos comentando esto un poco de cara a los demás, que podemos ver un poco desde la primera Erea, que era muy Tiempo de Cerezas, por así decirlo, hasta quién eres hoy en día, pero también para una misma, ¿no, Erea? Porque a mí me pasa también que echas un poco la vista atrás y vas hacia abajo en tu propio Instagram y te vas viendo tu propia evolución, ¿no? Y hay cosas de las que has sido consciente todo el tiempo, pero hay otras cosas de las que no has sido consciente y eso es muy bonito verlo. Es precioso. O sea, para mí siempre ha sido como un diario y creo que pues eso probablemente es lo que más me ha aportado la foto, ¿no? Que ha sido un diario para mí, o sea, ha sido una compañera de vida. Y ahí está el legado, ¿no? O sea, yo pienso que ahí se queda y por el momento ahí se quedará y volver atrás siempre es bonito porque no eres capaz de ver realmente hasta que no echas la vista atrás, ¿no? Y yo creo que ahí ves los pasos, ves las evoluciones e incluso entras en contacto con esa mujercita, ¿no? Que para mí era Tiempo de Cerezas y te entra ternura y dices, wow, ¿no? Qué valiente y cómo has llegado hasta aquí, es maravilloso. También se ven, y al principio puede parecer un poco duro, bueno, no siempre, pero cuando tú eres un poco honesta con lo que publicas también se ven los errores y los pasos en falso. Y para las que somos, que intuyo que tú también lo eres, un poco perfeccionista, un poco Rottelmeier, súper exigente con nosotras mismas, a veces
Yo te digo desde mi experiencia, bueno, yo con los vídeos que grabo, porque yo no soy fotógrafa, pero a veces es duro, ¿no? Con esa mirada implacable que tenemos sobre nosotras mismas, ver cosas que hiciste hace años, que la gente te dice que están bien, ¿no? Pero que tú te estás fijando en aquello que hiciste y que igual no tenías que haber hecho, que podía haber sido mejor de otra forma, pero luego yo creo que desde el momento en que te das cuenta que precisamente el hacerlo así es lo que te ha llevado a esa evolución en la que tú ahora igual te reconoces más y estás más a gusto contigo misma, eso también es bonito, ¿no? Aunque haya esa parte de sufrimiento, ¿no? Fíjate que yo soy una persona mega perfeccionista, o sea, extremadamente a veces, y muy dura a veces conmigo misma también. Pero ahora que lo estabas diciendo, creo que soy más dura antes de que las cosas salgan a la luz y no tanto después, ¿no? O sea, cuando ya ha pasado un tiempo es como que me desvinculo a nivel emocional con esa sensación como de lo tendría que haber hecho de otra manera, ¿no? Eso que contabas. Y sí que tengo como la capacidad, y es muy bonito porque me acabo de dar cuenta, no era consciente de esto, pero como de sacar el aprendizaje, ¿no? Y de decir, bueno, pues mira, esto lo hice así por esto me ha llevado a esto, ¿no? Y al final, en ese momento probablemente pues sería muy doloroso, ¿no? El ver esos errores, pero con el tiempo como que he aprendido a sosegar esas voces desde la distancia, ¿no? Entonces... Además, en tu caso también tiene que ser muy curioso porque yo me imagino que dentro de ti, a mí me gusta mucho hacer este paralelismo de todos tenemos como un pequeñito Frankenstein, ¿no? Entonces... Yo la llamo Cruella de Vil, real. Cruella de Vil, pues fíjate. Ahí además tienes el blanco y el negro también para ya hacer la metáfora completa. Sí que es verdad que en tu caso, que encima tienes una parte muy profesionalizada, porque tienes una imagen muy tuya y demás, pero claro, tú también tienes una parte muy personal, muy artística, como has comentado. Entonces, ¿cómo haces para que lo profesional y lo que sea de cara a un cliente, una editorial, se mantenga como un trabajo? O sea, ¿me entiendes? Como un trabajo remunerado, profesionalizado, pero dejar meter un poco esa patita, ¿no? Esa parte de, ¿eso cómo se hace? Este es el gran tema cuando hablo con amigas de la profesión, porque pero de la profesión abiertamente, es decir, todas las disciplinas, ¿no? Yo creo que esta es una parte como muy retadora. Pues fíjate, yo tuve una época, claro, o sea, voy a contar un poco de dónde vengo para que la gente pueda entender, ¿vale? Claro. Yo vengo de una familia donde mi padre es fotógrafo de arquitectura. Con lo cual la foto ha estado siempre presente en mi vida, pero la manera de mi padre de acercarse a la foto no tiene nada que ver con la mía, ¿vale? Yo era más como a prueba y error y él un poco de manual de instrucciones, ¿vale? Como de técnica a tope y yo nada que ver con eso. A mí la técnica en su momento no me importaba cuando yo empecé y simplemente era más una sensación, ¿no? Como algo que tiene más que ver probablemente con la intuición y no tanto con un aprendizaje técnico-teórico, ¿vale? Entonces, eso a mí me ayudó mucho a entrar en contacto desde la disciplina, desde un lugar como... No sé, si tuviese que ponerle un nombre, probablemente sería como plástico, ¿no? Como de entrar en contacto con lo que estoy viendo y desde ahí... no sé, que empiece un lenguaje, ¿no? Que empiece una conversación con eso que estoy viendo. Y fue muy bonito porque yo siento que de alguna manera conocí el mundo y me conocí a mí misma desde la cámara. Entonces, claro, cuando yo empecé a colgar en redes ese diario visual, digamos, pues es verdad que me empecé a hacer muy conocida, la gente me empezó a decir que qué bonito, que qué tal, ¿no? Y dije, wow, quizás tampoco, o sea, esto que yo he escuchado en casa de hay que ser muy técnico y muy profesional, pues quizás tampoco es la manera, ¿no? Hay otras maneras y entonces yo pues empecé a explorar la mía y esto fue muy interesante porque fue la primera vez probablemente que rompí un poco las reglas. O sea, conmigo, con mi entorno y con una profesión, ¿no? Entonces fue muy bonito. Y el caso es que, claro, cuando yo empecé un poco a meterme en el mundo más profesional, yo tuve un mentor que precisamente lo que me decía era como es importante adaptarse a los clientes, esto es lo que te va a hacer que perdures en el tiempo, ¿no? Uh-huh. A día de hoy yo no pienso esto, o sea, pienso todo lo contrario probablemente, ¿no? Entonces creo que es
es un reto porque creo que lo más importante que tenemos es la voz propia, sea en la disciplina que sea, eso es lo que va a hacer que te diferencies, que la gente conecte contigo, que sea de verdad. O sea, yo pienso que al final hacer algo, si es de verdad, eso va a hacer que reverbere en otras personas, ¿no? En otros corazones, en otras almas, ¿no? Y si lo haces desde un lugar donde no te estás implicando emocionalmente, es mucho más difícil que eso llegue, ¿no? O sea, siento como que hay una energía, ¿no? En lo que pones cuando estás haciendo el trabajo y en lo que dejas cuando el trabajo está hecho, ¿no? Entonces, creo que el balance, o sea, claro, cuando tú estás trabajando para un cliente, entiendo que te llaman por lo que tú ya haces, es decir, ya les gusta tu estilo. Cuando ya llevas un recorrido, obviamente, cuando estás empezando, pues yo, al principio hacía de todo. Era como, sí, vamos a probar, ¿no? Porque precisamente te estás explorando, estás viendo hacia dónde quieres ir y está perfecto. Y poco a poco, creo que entre el trabajo profesional y proyectos personales, que esto es algo que yo siempre digo, el tener proyectos personales ongoing todo el rato, tenerlos, haciéndolos para poder investigar, para poder autoexplorarte también en tu disciplina, eso, o sea, el balance entre las dos cosas hace que poco a poco te des cuenta de cuál es esa voz, ¿no? Y que puedas poco a poco extraerla cada vez más. ¿Qué pasa cuando estás trabajando con un cliente? Pues que al final es tu voz y la voz de todos los compañeros y compañeras que están trabajando en ese proyecto, que también es lo bonito, porque al final es una sinergia preciosa. Pero esa voz se va a ver diluida por otras voces y está bien también, ¿no? Entonces, por eso creo que el tener siempre proyectos personales en proceso te ayuda a entender cuál es esa voz y cómo trasladarla a la parte profesional, ¿no? Entonces, en un proyecto profesional, yo siempre intento, y a veces me cuesta, tengo que decir, y lo digo abiertamente, porque, claro, sienta muy bien que te digan, ¡jo, qué bonito! Me encanta, pero igual le encanta al cliente y a ti no, es decir, y tú no estás contenta con ese proceso, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que al final el cliente te contrata, creo que hay una parte donde él tiene una voz muy importante, pero que también te contrata por quién eres, ¿no? Entonces creo que todo el rato tienes que estar en un balance, que a veces es difícil, pero que es un vaivén donde, oye, pues a lo mejor el cliente me pide una cosa donde yo no estoy 100% segura, pero entonces yo digo, perfecto, lo voy a hacer, pero déjame que también pruebe esto otro, ¿no? Y así yo tengo las dos cosas y luego ya veremos cómo funciona esa conversación y a ver hasta dónde llegamos. Pero creo que es importante que esa voz no la perdamos porque precisamente nos han llamado por eso, ¿no? Y creo que hay una cosa como muy sutil cuando entras en contacto en el trabajo con esa voz interna y con esa intuición, que si la tapas para agradar al otro, a largo plazo es fatal. Ya, es fatal para ti y para los demás. Eso acaba oliendo. Claro, porque al final no eres tú. Fíjate que me ha parecido súper interesante, te estaba escuchando súper atenta a todo esto que has dicho, porque además lo has expresado muy bien. Yo voy a hacer un símil de los míos, porque es que hilando las ideas que has venido diciendo anteriormente, hablabas un poco eso de cómo tú has tenido a tu padre en casa, que era fotógrafo de arquitectura, tu madre es arquitecta también, si no me equivoco. Mi madre es arquitecta, sí. Que rompiste al principio, ¿no? Un poco las reglas de esa fotografía que te venía inspirada por tu padre. Es que le acabo de pegar a Inma sin querer, digo, para no las que nos están... Esto para las tomas, luego. Para las que nos están solo escuchando y no viendo. Para el resumen del año. Tuviste que hacer como un poco lo que se dice matar al padre, ¿no? Kill your father, en ese sentido, poquito, ¿no? Para encontrarte y en tu camino. Y después se pasa a otra frase, a otra frase que también conlleva otro asesinato. Me voy a poner un poco, a mí que me gustan mucho las novelas de misterio, y eso que es que se suele hablar mucho también en fotografía, de kill your babies, ¿no? De matar a tus hijos, ¿no? A veces totalmente. Esa forma un poco de distanciarte de esa primera tiempo de cerezas también es un poco
Kill Your Babies. Y ahora que estabas hablando del cliente, vamos con el tercer asesinato, que sería también un poco Kill the Client, en el sentido de que tú estás defendiendo ese espacio que me parece súper bonito y muy bien, como lo has dicho, y muy necesario, ese pequeño espacio que tú tienes que preservar, donde ese espacio es donde tu voz se desarrolla, donde tu voz se nutre, pero que también te da un poco alas y te da personalidad también, y que es lo que finalmente luego buscan también los clientes, ¿no? Es esa pequeña lucha con 3 asesinatos, ¿no, Erea? Sí, yo creo que, fíjate, empiezan siendo asesinatos porque yo creo que lo haces un poco con rabia incluso. Sí. Es como, no, esto no era lo que yo quería, ¿no? Pero luego en la distancia yo agradezco a cada uno de esos maestros, ¿no? Porque realmente el hecho de yo, por ejemplo, con mi padre, ¿no? Mi padre, imagínate, es que mi padre es vieja escuela, es decir, o sea... Y es vasco, cuidado. Y es vasco, y es vasco, totalmente. Pero es vieja escuela y a pesar de que es muy moderno en otras muchas cosas, pero claro, era como Instagram, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Fotografías con el móvil? ¿Pero qué haces perdiendo tu tiempo en eso que no sirve para nada, ¿no? Y yo me lo tomé, por ejemplo, ese ejercicio de cuando Instagram no permitía subir fotos con cámara, las hacía con el móvil. Y entonces mi reto creativo era precisamente que parecieran lo más profesionales posibles. Eso me llevó a que tuve una motivación durante mucho tiempo de hacer fotos todos los días, y eso me llevó a darle vueltas a la cabeza, darle vueltas a mi manera de mirar, a qué era lo interesante, ¿no? Todo esto. Y una cosa que aparentemente para mi padre, que tenía una manera de pensar y también, bueno, que forma parte de una manera de ver la fotografía muy diferente, de una época muy diferente, se convirtió en mi motor, ¿no? Entonces, ese momento es como muy bonito porque yo agradezco que mi padre me dijese ¿qué estás haciendo? Porque entonces yo cogí todavía más fuerza y dije, pues ya verás que lo voy a conseguir, ¿no? Entonces, pues sí, fue un poco matar al padre en su momento, pero también le agradezco eso porque para mí fue una manera de tener fuerza conmigo misma, ¿no? Y de buscar esa voz y esa manera mía de fotografiar. Y luego con el resto o sea, conmigo misma también, ¿no? Que al principio era como, no, tiempo de cerezas, ya no quiero eso, no sé qué, para mí esto ya es otra cosa. Y sí, pero también es como, gracias, porque es que, o sea, lo que hemos conseguido juntas es increíble. Es que hay que matar, Erea, esto va a sonar fatal, pero quedándote con la herencia, ¿no? Conclusión, moraleja. Totalmente, sí. Hombre, la verdad que sí, o sea, totalmente, quedándote con la herencia, ¿no? Y con los clientes, yo creo que al final es como cualquier relación, ¿no? O sea, una relación siempre es como que cada parte viene de su mundo y cuando te juntas, pues a veces surgen roces y a veces pues os eleváis, ¿no? Entonces yo creo que hay que verlo precisamente como eso, ¿no? Como esas dos partes, no como... wow, es que si trabajas con un cliente ya tengo que meterme en una lucha. No, yo creo que también el cliente quiere que tú te explayes, ¿no? A nivel creativo. Lo que pasa es que, bueno, pueden surgir estos momentos y yo creo que es importante que en esos momentos también escuchemos, porque yo he aprendido mucho también de esa escucha, ¿no? A pesar de que a veces pienso, no, esto no es así y tal, pero es importante, ¿no? Esa escucha, y creo que también te va a hacer crecer a nivel profesional sobre todo, ¿no? Pero el mantener esos proyectos creativos tuyos donde tú tienes tu voz al 100% es súper importante. Y donde creo que hay una cosa que hasta ahora no lo suelo decir, pero creo que es muy importante, que es donde te puedas exponer abiertamente. Es decir, donde lo des todo. Y si te metes en el fango, te metiste en el fango y no pasa nada, ¿no? Porque estás contigo y ya está. Pero que si te metes hasta el fondo en el fango y encuentras el tesoro, bueno, es maravilloso. Sí. A mí me apetece retomar una idea que hemos hablado antes de este tema de asesinatos y herencias.
Me encantó. Se va a llamar así el capítulo del podcast. Vamos a llamar así. Asesinatos y herencias. Teníamos que llegar en algún momento a esto. Totalmente. Pues Totalmente. cuando has comentado lo de lo importante que es tener también proyectos ongoing, ¿no? Que esto es interesante compartirlo con la gente, porque a veces igual hay gente que funciona así, que se obceca con un trabajo y va con ese hasta el final, ¿no? Pero esto se ve en muchas disciplinas, incluso si tú, a mí por ejemplo me gusta mucho el cine, ¿no? Y tanto aquí parafraseando a mayores, ¿no? A mayores me ha salido esto muy expresión muy gallega. A Pedro, que no se entiende mucho, pero bueno, a Pedro Almodóvar o Isabel Coixet, ¿no? Que tú ves, por ejemplo, ahora mismo que están en pues, Amarga Navidad y Tres Adioses, ¿no? Pero que para que cuando llegan a eso, en el cajón igual hay 20 proyectos que están empezados y nunca sabes ni cuándo va a ser el momento, ni cuándo empezaron, por qué sale, por qué no, pero los tienes siempre ahí. Y yo creo que eso es muy interesante e incluso muy reconciliador con una persona misma, ¿no? Que, vale, yo estoy trabajando en uno en concreto, pero yo sé que tengo esos y siempre están reverberando, porque de repente... estimulan, además. Eso es, y de repente igual ves una entrevista de alguien o lees un libro de tal y dices, ¡ay! Esto me lo voy a llevar para este, y bueno, yo tengo 800.000 cuadernos, luego no saldrá nada, o el día que me muera, pues esa será mi herencia, hablando aquí Además, porque yo veo sus cuadernos y me encantan, los tiene todos así bien Bueno, puestos. y recomiendo que la gente se compre, que esta ha sido mi adquisición cumpleañera, una fotocopiadora chiquitina de fotos para que tengas en casa y recuperar esos álbumes de que te pasa algo, imprimes, pegas. O sea, por favor, que volvamos a esas cosas porque a veces hay paréntesis en los que de repente dices, uy, he dejado de hacer como mis fotodiarios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hemos pasado de dejar de hacer los álbumes impresos, las fotos, las no sé qué, ¿no? Y lo importante que son las fotos... Lo mismo que decíamos de tirar de Instagram hasta abajo para ver dónde venimos, dónde estamos, no renegar y no sé qué, pues que retomemos esa cosa, incluso retomar con esta parte más artesanal, ¿no? Que no va para una exposición, es como decir, pues un día coges un cuaderno y dices, y esto fue en el 20 y que no sé qué. Eso es la fisicidad. Es que el tema del físico, o sea, a nivel de cerebro, yo que he estudiado programación neurolingüística, que es cómo funciona el cerebro, cómo nos comunicamos entre nosotros con los demás y con lo que en nuestro entorno, todo lo que haces manualmente genera conexiones neuronales distintas. Es decir, no es lo mismo si tú escribes a mano que si escribes en un ordenador, por ejemplo. Entonces, para mí, todo lo que es a mano es súper importante. O sea, yo es que relleno cuadernos, pero a tope, ¿sabes? Todo el rato, porque esa parte es muy importante y se pierde. Y de alguna manera... es como un acto psicomágico de conectar físicamente con el cuerpo también, ¿no? Y el hacerlo físico, es que al final y todo hoy día digital... es prácticamente un acto de rebeldía también, ¿no? Total. En el mundo en el que vivimos. O sea, Sí. Yo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que seamos rebeldes. Seamos rebeldes. Pues saliendo un poco ahora del tema de lo físico, que seguramente volveremos a ello, a mí me ha parecido también muy interesante. Yo también voy a volver un poco a una de las cosas que ha dicho Ere antes, a cuenta de fotografiar con el móvil, ¿no? Eso que te decía tu padre, pero ¿qué haces ahí fotografiando con el móvil y metiéndote en ese sitio extraño que se llama Instagram? Porque tú empezaste así, tú te compraste un móvil, ¿no, Ere? Y empezaste a ver, en realidad... foto con móvil. Antes de eso, yo ya hacía fotos. Sí. O sea, yo llevo haciendo fotos desde los 12. Con lo cual, o sea, el tema del móvil vino mucho después. Digo, empezaste en Instagram, quería decir, a cuenta del móvil, ¿no? Sí, eso es. Claro, yo estaba haciendo fotos desde los 12, que empecé con una cámara analógica al principio, no lo entendía muy bien y entonces empezaba las cámaras digitales y para mí fue genial, porque yo me he dado cuenta de que mi manera de aprender es a través del prueba-error. Entonces, a través de una analógica el proceso se alarga mucho y sin embargo en una digital es mucho más fácil, ¿no? Y yo empecé a fotografiar todo lo que tenía a mi alrededor. Me iba de viaje, fotografiaba con mi familia, fotografiaba tal. Entonces fue, pues eso, el comienzo de una relación. Y luego cuando empecé con el móvil, claro, o sea, a mí Instagram me parecía muy interesante. Claro, hay que tener en cuenta que yo vengo del mundo de Internet. O sea, yo... cuando yo empezaba estaba Fotolog, estaba Flickr,
estaba Tumblr también, y eran plataformas donde, en mi caso, por ejemplo, no tenía gente alrededor que fuese creativa a mi edad, y entonces me permitió conectar con gente del otro lado del mundo que estaba haciendo cosas increíbles. Entonces, para mí eso fue una súper experimentación y súper inspirador, ¿no? El conectar con gente así. Entonces, como que Internet para mí siempre ha estado presente, ¿no? En este proceso creativo, digamos. Y cuando nació Instagram, pues dije, ostras, pues qué divertido el tener, porque además se parecía bastante al Fotolog de entonces, que era subir una foto al día con un texto. Y yo en esa época empecé a escribir mogollón, o sea, gracias a eso. Entonces son cosas que para mí ha sido como algo súper natural, pero que me han aportado mucho porque me han permitido seguir explorándome y seguir pues buscándome en la escritura, en la fotografía, tal. Y entonces cuando nació Instagram y yo me metí por primera vez, que te dejaba solo hacer fotos con el móvil, yo dije, pues con el móvil y vamos a por ello, ¿no? y así empecé, efectivamente. Que se me ha caído el este. Sí. Hoy estamos creando una cantidad de gadgets para el resumen. Sí. Pues, y ya que hablamos es lo que lo hace más humano también, ¿verdad os que lo digo, sí? Sí, nos y maravilloso. Además claro nosotros sí. ni cortamos Ya lo dijo Chenoa, somos humanas. Pues eso. Claro que sí. Forever. Uno de los temas que te quería comentar yo a ti, a cuenta de Instagram y de la fotografía, es algo que mucha gente a veces suele preguntar. Hoy en día, con todo lo que ha cambiado Instagram, porque estábamos hablando de ese primer Instagram, hoy Instagram es otra cosa. Yo no sabría muy bien cómo definirlo. Depende también muchas veces de cómo tú lo uses, ¿no? Pero exacto. Más bien yo creo que es eso, ¿no? Es como cada uno. Es como más un campo de posibilidades y el uso que tú le des, más o menos. Pero sí que hay gente, por ejemplo, en fotografía que tiene muchísimas dudas y también reparos, hay gente que tiene todavía reparos, en utilizar Instagram, por ejemplo, como un portfolio, ¿no? Que es un poco lo que has hecho tú y lo que sigues haciendo. ¿Tú desde tu experiencia, qué aconsejarías a alguien que está en fotografía, que tiene un perfil, bueno, que busca profesionalizarse o que ya es profesional? ¿Y qué aconsejarías en el uso de Instagram para esa gente, desde tu experiencia? A ver, claro, mi experiencia es que Instagram me ha dado muchas posibilidades que habrían sido imposibles, o sea, bueno, no imposibles, pero porque no se sabe, ¿no? Pero yo sé lo que me ha traído y me ha traído mucho. O sea, le estoy muy agradecida porque me ha conectado con gente que, bueno, vosotras, para empezar, ¿no? Fíjate. Esto, claro, o sea, quiere decir que esto probablemente no habría sucedido a no ser que hubiese habido un boca a boca, que eso es mucho más lento, muchos más pasos y más y de corto alcance. Entonces, yo creo que a cualquier persona que se dedique a lo visual, 100% le diría que sí, que se mostrase a través de Instagram. Ahora, me parece complejo este momento porque igual que creo que tiene infinitas posibilidades, creo también que te puede generar infinitas dudas sobre ti misma y sobre tu trabajo. Es decir, porque me ha pasado a mí también. El colgar una foto y decir, jolín, pues es que no, nadie le ha dado like o no ha tenido repercusión o lo que sea, o ha tenido menos repercusión que esto, ¿no? Y ahí te preguntas, que no debería la gente preguntarse esto porque no tiene que ver contigo, pero la gente se pregunta, ostras, ¿puede ser que esto no sea lo suficientemente bueno? O sea, yo creo que ahora mismo Instagram es un espacio donde tiene infinitas posibilidades, pero también tienes que tener ¿cómo lo puedo decir esto? Como certeza de que tú lo sueltas ahí y el resultado que no te afecte, ¿no? Sí. O sea, que tú lo sueltes, intentes, igual que cuando mandas mails yo qué sé, yo quiero trabajar con una agencia, le mando un mail, oye, tengo aquí mi portfolio. Si les llega o no les llega ese portfolio, muchas veces no tiene que ver con la calidad de mi trabajo, tiene que ver con que la persona esté en el momento adecuado, con que justo abra el mail, con que se haya perdido porque ha tenido no sé qué situación. O sea, que
yo siempre pienso que tú tienes que hacer tu parte del trabajo. Eso. Y que luego la vida hace el resto. Entonces, tu parte del trabajo es enseñar lo que haces, porque si no lo enseñas, nadie lo va a saber. Entonces, ese es básico, ya sea a través de una página web o de Instagram o de TikTok o de lo que sea. Sí que creo que las páginas web se han pasado a una segunda fila. O sea, ahora mismo es segunda división. O sea, todo el mundo es como, ¿cómo te llamas en Instagram? Voy a ver tu trabajo. ¿Me pasas tu Instagram? Entonces... Yo creo que es muy importante. O sea, por ejemplo, mi chico, que él es fotógrafo y es un fotógrafo maravilloso, él, por ejemplo, no usaba prácticamente nada Instagram. Y cuando le empecé a ver un poco por dónde iba, digo, oye, ¿por qué no empiezas a poner esto como portfolio? O sea, porque es verdad que yo entiendo que hay gente que no quiera participar de ciertas cosas de Instagram, está perfecto, pero no nos vamos a engañar, es un sitio donde puedes llegar a gente de todas las partes del mundo, saber con quién está trabajando la marca no sé cuantitos, si quieres hacer moda, trabajar con no sé qué estilista o con no sé, ¿sabes? O sea, que el equipo al final... Tú para saber el equipo que trabajaba en ciertas producciones, antes tenías que conocer a la gente que estaba en esas producciones, ahora no. Claro. Tampoco necesitas saber... no necesitas tener una relación personal con alguien que trabaje en una agencia, es que te metes en el Instagram de la agencia y ya sabes quién trabaja en la agencia. Entonces, para mí eso es una herramienta maravillosa, con lo cual yo siempre diré que la gente tenga su trabajo ahí para quien sea que lo pueda ver. Y para que tú también hagas tu trabajo activamente búsqueda, ¿no? Porque muchas veces yo creo que hay como una cosa de, bueno, yo lo suelto ahí y ya está. No, o sea, el trabajo es a pico pala, o sea, de siempre. O sea, yo, y te lo pueden decir mis amigos desde que era enana, yo es que estaba a pico pala desde que era muy, muy joven. Porque tenía mucha motivación y mi motivación no era ser una gran fotógrafa, sino vivir de esto, ¿no? Y disfrutar en cada uno de esos proyectos y que poco a poco pues pudiese crecer a nivel creativo, ¿no? Y eso me ha llevado pues a contactar a gente, a que me contacten, a tal, pero eso es una actitud activa, ¿no? Porque hay mucha gente que es como, bueno, yo lo dejo ahí y no pasa nada, es que no me sigue nadie. Ya, bueno, ¿y tú qué estás haciendo, no? O sea, no solamente vale con enseñar el trabajo, tienes que... Y mucho tiene que ver también, o sea, el trabajo es muy importante, pero las relaciones también son muy importantes. Es que a mí me hace gracia porque las relaciones. Se llaman redes sociales porque al final tienes que estar en sociedad, no vale solo con estar, tienes que interactuar, tienes que hablar, tienes que... Son redes que son conexiones Eso que es. tú tienes que trabajar, ¿no? También. Exactamente. Hablando... Yo creo que es importante esa parte como personal, ¿sabes? Que te conozcan, porque... Es verdad que el trabajo conecta, pero si está la persona, pues conecta más, ¿no? Es como con vosotras, pues oye, ya me encanta haberos conocido, ¿no? Y el poderos mandar un audio, oye, chicas, que este día no sé qué, porque es más personal, sí, ¿no? Claro. Es como, oye, sí puedo, no puedo. No, es como, venga, conectemos a nivel humano, ¿no? Y que yo creo que esta parte además cada vez va a ser más importante. Sí, Entonces... hablando de esto, que creo que está bien hilarlo, me ha venido ahora, con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué opinas tú o qué parte juega en tu trabajo o cómo crees que va a influir? Pues mira, esto es como todo. Yo creo que es una herramienta que tiene infinitas posibilidades, pero todo depende de cómo la uses. Es decir, a mí hay una parte que me asusta mucho, que tiene que ver con pues la privacidad, tiene que ver con el que se puedan copiar los trabajos, tiene que ver con que el cliente final no sepa diferenciar la importancia, ¿no? Esa impronta que os decía energética de cuando haces un trabajo una persona o lo hace una máquina, esas cosas, ¿no? A mí esa parte pues hay un poco de reticencia. Ahora bien, sí que creo que es interesante como herramienta de investigación, por ejemplo. O sea, a mí me parece interesante de repente como buscar cosas relacionadas con cosas que me interesan. O sea, lo utilizo casi como enciclopedia, ¿no? En plan de, oye, dame gente que haya sido muy pionera en estas temáticas, o qué pasaría si mezclo esto con esto, o sea, más a nivel investigación me parece muy interesante, muy, muy interesante, y que realmente...
te abre a muchas posibilidades. Y de hecho conozco gente, amigos, que han estado trabajando, pues por ejemplo, con Midjourney y que dicen, ¡buah! Es que he podido hacer cosas que, claro, yo ni sé dibujar, ni yo qué sé, ni tengo los recursos, ¿no? Para poder hacer ciertas fotos y de repente con esto los recursos son infinitos. Pues eso también me parece interesante porque a lo mejor un cliente, si tú no tienes los recursos para hacer algo, pero enseñas cómo es tu mente, que al final yo creo que es lo interesante, te permite el que el cliente también pueda entender ese proyecto y decir, vale, pues apuesto por este proyecto, ¿no? O sea, creo que es el previo al proyecto final. No sé si me explico, ¿no? Sí. Como la parte de investigación, al final, pues como cuando la gente hacía bocetos. Yo, por ejemplo, a mí se me da fatal dibujar, pues para mí es como, ostras, pues si tengo la posibilidad de repente de hacer unos esbozos ahí, me parece maravilloso, ¿no? Pero creo, fíjate, que nos va a afectar. La gente es como que está muy miedosa, especialmente yo creo que en la foto, de que nos quite el trabajo, ¿no? Y yo pienso que precisamente lo que va a hacer es que esa mirada singular se valore mucho más. Por eso creo que es importante, ¿no? Meterse en el fango, investigar cuál es tu diálogo con la foto, investigar cuál es esa voz con la foto, con cualquier disciplina. Es que me da igual, la escritura, el cine, lo que sea, ¿no? Investigar qué temáticas te interesan, investigar no sé qué campos y qué territorios te interesa investigar, ¿no? Y desde ahí poco a poco hilarlo y ver cuál es esa voz que tienes, porque eso es lo que va a hacer que realmente sea diferenciador, porque es que lo que haga una máquina lo va a hacer igual de manera repetida. Es como pensar que la artesanía es lo mismo que comprarte una taza no sé, en una tienda que lo hace en serie, ¿no? Pues no es lo mismo ir a un artesano donde le dedica un tiempo, tiene su impronta, etcétera, que irte a una tienda en serie, o sea, un IKEA, no sé. Mira, Que yo quería, perdón. Perdón, que yo me he embalado. No, es que yo quería entrar un poco por ahí, digo, sí, porque una cosa es la inteligencia artificial entendida como herramienta, que es un poco lo que tú estabas planteando, pues de investigación, de exploración de nuevas posibilidades, en cuanto pues a, yo qué sé, producción de imágenes, pero también en cuanto a ideas, en cuanto a inspiración. Todo. Pero el problema a veces y el que más miedo suele dar es cuando se entiende la inteligencia artificial como sustituto del profesional, es decir, como el sustituto del fotógrafo o fotógrafa. Y eso es lo que realmente da miedo, porque hasta día de hoy, al menos yo por lo que he podido ver, sí que es verdad que las fotografías creadas a través de inteligencia artificial tienen un deje todavía que se les nota esa artificialidad, pero sí que hay un miedo a que llegue un día en el que la inteligencia artificial, que yo no sé si llegará porque me parece muy complicado, consiga emocionar a alguien con sus imágenes. Porque a mí me ha pasado, llevándolo al terreno musical, que descubrí un par de canciones en Instagram, buscando canciones para poner a vídeos que hago yo en Instagram, y de repente dije, hostia, uy, he dicho una palabrota, bueno, es igual. Qué bonita esta canción, no conozco a este cantante, y empecé a buscar, y resulta que está creada por inteligencia artificial, y a mí esa canción sí que me emocionó. ¿Pero qué y eso me significa que asustó. está creada? ¿Qué significa que está creada con inteligencia artificial? Es decir, ¿todo lo ha hecho la máquina o hay una persona diciendo, oye... Bueno, hay una persona que mete unos parámetros, lógicamente, y tal, pero claro, no es una música compuesta por una persona. O sea, no sé si me estoy explicando, ¿eh? Sí. Y a mí eso sí que me da un poco miedo, porque yo creo que el día que la inteligencia artificial consiga, si es que lo hace, repito, que por una parte espero que no, emocionarnos y llegar a esa parte que es de emociones, de sentimientos, entonces sí que tendremos que preocuparnos mucho más. Pues fíjate, yo pienso que eso no va a ser posible. Es decir, o sea, pero claro, yo también tengo una mentalidad muy espiritual a este nivel, ¿no? Que es como que pienso más en que
O sea, la máquina no se emociona, no tiene capacidad de emocionarse, ¿no? A día de hoy, yo no sé si en el Y futuro no esto... entiende, yo creo, lo que es emocionarse. Claro que no, obviamente. Entonces yo creo que por mucho que imite o pueda imitar emociones, hay algo intangible, porque es intangible, donde no va a llegar, ¿no? Y yo creo que precisamente en este momento, y lo veo en las grandes marcas, lo que apuestan es por la visión, por una visión diferente, por una visión marcada, por un lenguaje, porque una de las cosas que nos está trayendo esta época, que creo que es retadora también, como hay tanto de todo y o sea, la imagen, la foto, el vídeo, todo, ahora todo el mundo hace foto, vídeo y música probablemente, ¿no? Cosa que antes esto era inviable. Primero porque tenías que tener una capacidad económica grande, unos conocimientos técnicos enormes y que todo eso requería de un tiempo que la gente no tenía, ¿no? Entonces, ahora que todos sabemos de todo, precisamente creo que lo que va a hacer, o sea, lo que va a generar el cambio y lo que va a realmente como a marcar la diferencia es precisamente el desarrollar esa voz, porque esa voz va asociada directamente a tus experiencias y esas experiencias están asociadas a emociones. Por ende, tu trabajo final va a ser emocionante, ¿no? Pero lo tienes que hacer. Por eso digo que es importante que te metas de lleno, ¿no? Y que te muestres y que realmente tengas la valentía de mostrarte en lo que haces, ¿no? Porque yo creo que esa impronta que es, una vez más, no es tangible, creo que es intangible, sí se va a notar, ¿no? O sea, tiene una tangibilidad en cuanto a estilo, manera de fotografiar, pero hay algo más que yo creo que eso no se va a poder copiar. No, y que tiene que ver con la honestidad y con la sensibilidad. Honestidad, digo, con uno mismo, con lo que uno crea y con cómo lo crea y cómo se expresa. 100%. Y la autenticidad. La autenticidad. Y yo creo que eso va a ser una palabra. Y la sensibilidad clave. y la vulnerabilidad, que todo eso son conceptos que yo creo que una máquina, no puede al menos hoy en reproducir. día, no puede reproducir y no puede entender, además. Claro. No, totalmente. Mira, lo que quería comentar yo antes, no sé si ha quedado un poco desfasado, pero lo quiero reivindicar. Claro. Retoma. Mira, con el tema de, pues que eso, que como digo yo, bacalao gordo que pese poco, duros a pesetas y estas cosas, ¿no? El otro día yo fui a un concierto cuando estábamos en la parte del merchandising y demás con lo de las camisetas. Una amiga me dijo, ¡ay, está qué bonita! Y me dice, ¡ay, además es el 20 aniversario de esta canción! No sé qué, se la pone, se la mira y digo, tía, llévatela, que es el momento, tal y cual, pues estas cosas, ¿no? Y una chica vino y dice, ¡ay, qué bonita! Dice, ¿cómo se llama? En plan, para el precio, ¿no? Y le digo, va, 30 euros, 29, 90. ¡Ay, pero qué caro!, ¿no? Y le digo, hombre, esto no es... No voy a dar marcas. Digo, esto no es esto y esto. Y me dice, hombre, ya. Y le digo, a ver, es calidad de tejido portugués, está diseñado en no sé qué, no sé cuántos, tal y cual. Y dice, ah, bueno, sí. Y dije, joder, digo, es que la gente... tienes que poner en valor, no es una camiseta comprada, pues eso, ¿no? En determinada tienda o lo que sea, que sabes de dónde viene, de no sé qué, y que lo que hacen es, porque a mí me ha pasado que de repente te has comprado una camiseta de un merchant y dices, jolín, con la marca está detrás y te la has hecho tú en tu casa, que lo puedo entender de según qué manera, ¿no? Pero dices, joder, estás en una gira de alguien que lleva una trayectoria, lo que implica, el grupo que por detrás, que apuestas por una marca local, que no sé qué, y digo, joder, chicas, estas cosas también se tienen que poner en valor, y de hecho hicieron sold out de mogollón de cosas, porque es lo que decimos, ahí hay algo detrás, ¿no? Hay una implicación en un proyecto, ya no solo el musical, sino que a nivel del merchant estás apostando por una marca local, la gente encima de la marca estaba allí y es como, jolín, yo creo que todo eso es lo que hace que algo sea bonito y que sume, aun confundiéndose, ¿no? Que eso es bonito, el fallo también. Totalmente. Yo creo que al final esto tiene que ver con el tiempo y el cariño que le pones a las cosas. Y a mí me está gustando mucho que, igual que está ocurriendo todo esto de ir cada vez más deprisa, de que haya, ¿no? O sea, que la tendencia es ir a más deprisa, también se está empezando a poner el valor el proceso, ¿no? Y yo creo que esa parte es esencial. Y creo que va a haber una separación, es decir, va a haber gente que no lo valore y va a haber gente que sí lo valore, pero quien lo valore lo va a valorar de verdad, que eso es lo importante, ¿no? Entonces, no sé, yo no me preocuparía mucho, creo que
no sé, yo tengo mucha confianza en la sociedad, ¿no? Al Sí. final, y creo que sí que hay gente que realmente está empezando a tener más conciencia. Quiero hacer un pequeño apunte, y esto no es publicitario porque no me paga ni nada, pero lo hago porque me sale. La marca en concreto de las camisetas del Merchant es Bazva, que están en Galicia. Y apuestan mucho no la también conozco. por... Pues aquí abro un melón para que la gente lo descubra, encanta, porque además claro que están sí. muy concienciados con el tema de las Además de limpiezas de Galicia, playas que y yo- demás. Hombre, claro, yo... Es que ella también tiene familia gallega, Claro. es medio gallega también. Eso ¿Pero es. y de eso dónde? es. De la zona de Orense, cerca de, Ay, bueno, qué la zona de guay. Valdeorras y demás, muy pegadito Sí. a Ponferrada, es Sí. como lo siguiente ya, pero bueno, para mí Coruña es mi segunda ciudad, entonces bueno, pues Bazva aquí queda para que bicheéis y para que veáis que también hacen una Maravilloso. labor de Fíjate que nos recuperar la gusta limpieza de las también en el playas y podcast, todo. pues eso, poner en valor esas Sí, marcas sí. que trabajan un poco a la sombra de que es todos estos imperios comerciales, ¿no? Que es muy difícil sobrevivir, Totalmente. pero que se puede sobrevivir porque tienen otros valores que son realmente muy especiales y los que realmente te llegan cuando compras esas marcas, que esos grandes emporios pues no pueden reproducir. Afortunadamente, digo yo aquí, aunque ahora me odien todos por Eso decirlo, es. pero es que es así. Llevamos una hora y es que parece increíble, pero no hemos hablado de las fotos de Erea. Ahora es cuando Leire dice, te emplazamos a un No, pero episodio. sí quiero hacer una pregunta que por lo menos que ella, Sí. que además habla muy bien y hila muy bien ideas, pues seguro que lo sabe así como comprimir un poco, aunque sea para dejar ciertas pinceladitas. Porque yo cuando he estado mirando tus fotos y dentro de lo que es un trabajo comercial, pues que a veces a veces lo comercial te tapa un poco lo demás, ¿no? Cuando estás, aunque sea un trabajo que tenga cierto estilo autoral, sí que es verdad que lo comercial a veces te pisa todo, ¿no? Visualmente. A mí me llaman la atención tus fotos porque yo sí que veo en ellas mucha sutileza, en muchos sentidos, ¿eh? Sutileza a la hora de utilizar la luz, sutileza a la hora de componer, y a mí me parece que sutileza es una palabra que te define muy bien a ti como bonito. fotógrafa y también a tu obra fotográfica, ¿no? Y luego la importancia también de, que yo esto te lo he escuchado en otra entrevista y es algo que a mí me gusta mucho y me suele gustar citarlo también, la importancia del juego. Y a lo que yo suelo añadir la curiosidad, ¿no? A ver, háblanos un poco de, ya sé que es mucho, pero de la sutileza, la curiosidad, porque todo está interconectado al Todo. final, ¿eh? Todo. A ver, en realidad ya hemos hablado un poco de esto, ¿no? Cuando os decía que, o sea, mi conexión con la foto tiene que ver con algo un poco intuitivo, ¿no? Y yo creo que esa intuición conecta con esa sutileza que no se ve, pero que captas de alguna manera, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado a entrar en contacto con ese juego ha sido el estar en presencia, ¿vale? O sea, y esto ya me lleva también a hilar con bueno, que en mis talleres, en mis retiros, siempre trabajo mucho la presencia, porque cuando estás en presencia no estás en... O sea, para mí hay como tres partes, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu. Cuando tú estás en presencia, las tres están ahí. Cuando tú no estás en presencia, tu mente está focalizada en, pues, en lo que dirán los demás, en cómo quedará, en si le gustará no sé quién, en quedará bien, lo estará haciendo bien, ¿no? Todas estas cosas que tienen que ver con el afuera. Para mí la sutileza y que las fotos tengan eso que contar, ¿no? Y eso que, o sea, emocionar al final es porque te estás emocionando creándolas, y para poderte emocionar tienes que estar presente con lo que estás haciendo, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo. Y el juego es una herramienta maravillosa que se nos olvida cuando nos hacemos adultos y que es básica para poder entrar en contacto con cosas que no tienen por qué tener sentido hoy. Es decir, si yo no hubiese entrado en el juego con el tema del móvil, pues probablemente yo no me habría dedicado día tras día a hacer una serie de fotos que al final pues me han llevado en parte a donde estoy, ¿no? Igual que si a mí de repente pues estaba en Japón y me llamó la atención un montón que todas las casas eran exactamente iguales, como muy magníficas, ¿no? Y de repente todas las ventanitas así, todas juntas que parecían iguales, hacías la foto y veías como una
una fachada aparentemente homogénea y que poco a poco te ibas fijando que cada casita tenía sus detalles diferenciadores, ¿no? Y entonces, a raíz de que eso me llamó la atención, dije, uy, qué interesante, pues voy a seguir haciendo fotos. Y era un juego, es como hacer juegos, o sea, hacer fotos a fachadas, pues ya ves tú, ¿no? Y luego me he encontrado que tengo una serie de fachadas muy interesante por el mundo. Pues esas cosas solo pasan cuando te das el espacio para jugar, ¿no? Y te das el permiso. Y yo creo que el permiso solamente está si estás en presente. En presente continuo, además. ¿No? O sea, sí, totalmente. De hecho, hay un libro que a mí me encanta que lo recomiendo mucho, que se llama El sentido del asombro. Es un libro diminuto de Rachel Carson, que habla sobre asombrarse, ¿no? Sobre la maravillosa actitud del asombro. Y es diminuto y se lo recomiendo a todo el mundo porque te ayuda un poco a entrar en contacto con eso. Y ella, por ejemplo, habla mucho de cómo entrar en contacto con eso en la naturaleza. Qué guay. Fíjate qué bonito. Qué remate más bonito, qué ¿no? bonito acabarás la entrevista con... Libros de recomendación. Nosotros que somos también muy libreras, muy de leer, y El sentido del asombro de Rachel Carson. Lo he apuntado bien, ¿no? Porque yo me lo he apuntado, me lo he apuntado aquí. Qué bonito además con esa idea para cerrar la entrevista, porque que se juegue en el sentido en que tú le das igual del aspecto lúdico. A veces el juego y el humor son cosas que parecen poco serias. Claro, y el juego, pero al final... No, pero que juegues no quiere decir que no estés haciendo algo profesional y algo serio. Y a mí me recordaba a lo que suele decir otra fotógrafa a la que tuvimos aquí y a la que admiramos un montón, que es Cristina de Middel, que ella dice que usa muchísimo el humor en sus proyectos, pero eso no quiere decir que sus proyectos no sean serios. Totalmente. Porque a través del humor se llega a mucha gente y es una forma de llegar a la gente. Es una forma de entrar. Eso Total, es, y de contar cosas interesantes y de plantear debates y cuestiones interesantes. Así que, Erea Zurmendi, ha sido un placer enorme. Nos ha costado, pero ha sido un placer enorme compartir esta hora contigo. Y como digo, siempre seguiríamos y seguiríamos, ¿eh? Sí, eso para otra vez. Eso para otro momentito. Eso para la siguiente. Nosotras siempre emplazamos porque igual dentro de unos meses de repente decimos, oye, ¿en qué andará Erea? Pues le vamos a traer otra vez para que nos siga contando. Oye, igual coincidimos en espacio y en tiempo en algún sitio. Pues que hay que poner las cosas en físico también. Maravilloso. Pero bueno, vosotras, chicas, me tenéis que pasar las dos la dirección porque os voy a mandar mi libro. O sea, bueno, a las dos. Efectivamente, eso. Tiene libro. Que no lo tenéis, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Si yo no sabía ni que tenías libro, o sea, te lo confieso. El de Brava, ¿no? Brava, que lo hiciste con Pilar Franco Borrell. Si lo para preguntarte, que no nos ha dado tiempo. Eso es. Haremos la promo del avance así con el libro, para que por lo menos generar el hype de ¿hablarán del libro? Pues mira, ahí hay mucho asombro, así que yo creo que es un buen final de entrevistas. Sí, pues Erea Zurmendi, como digo, un placer tenerte. Pues es que ricasco, gracias, todo. Todos los idiomas. Sí, y en todos los idiomas. Y nosotras, chicas, nos despedimos como siempre hasta el siguiente episodio de El espejo de Vivian y Francesca. Chao.